Como parte de las nuevas exposiciones que presenta el MACAI, se exhibe Argentina en Yucatán, una muestra colectiva de 27 artistas quienes comparten su enfoque sobre lo que hoy es el arte. Para esta emisión, platicamos con las escultoras Nadia Gutman y Anastasia Moiseev. Nadia Gutman cuenta con una carrera artística de más de 20 años. Además, posee un doctorado en biología, dos aspectos de su vida que se sintetizan por medio de esculturas, que nos plantean el conflicto naturaleza-animal del hombre y cultura. Todo surgió junto. Ya desde muy chica me interesaban los animales, entender cómo funcionaban su comportamiento, los ecosistemas, la naturaleza. Entonces siempre estaba dibujando, leyendo, viendo documentales. Iba todo junto en un principio. Recién cuando tuve que decidir qué estudiar, se me plantea la dicotomía, o sea, que una carrera hay que decidir, bueno, arte, ciencia, tanto en mi expresión artística estaba reflejado ese interés por lo vivo, desde siempre. Y bueno, decidí estudiar biología porque me parecía que si no lo hacía de forma académica, era muy difícil que lo hiciera independiente. O sea, la universidad aporta un montón de elementos para poder profundizar en el tema. En cambio, en arte me parecía más posible poder hacer una formación no académica. Incluso me parecía que iba a poder trabajar de bióloga más fácilmente que de artista, tener una forma de tener mis ingresos. Pero finalmente todo enfocó para que cada vez más desarrolle lo artístico. El encuentro con el material fue un poco casual porque estaba trabajando en cerámica y algo de talla en madera y en un taller donde estaba trabajando estaba recién construido y habían restos de materiales, entre ellos metal desplegado. Y bueno, encontré un trozo de metal desplegado y me puse a jugar, como era, bueno, a ver, ¿y este material? Y empecé a hacer la cabeza de un caballo y me entusiasmó tanto que armé todo el caballo. Esa fue mi entrada con ese material y descubrí que lo que podía hacer era formas, volúmenes grandes que eran muy livianos y que a la vez generaban transparencia, me permitían jugar con la iluminación, con las sombras. Y así fue como empecé a probar otros materiales similares, las telas metálicas como los mosquiteros o las mallas de metal que se usan para zarandear arena en las obras. Fui probando diferentes grosores y tipos de mallas de metal. Y al mismo tiempo, este trabajo con las mallas de metal, con los tejidos metálicos, produjo otra cosa que me estimuló, que es que el tejido metálico funciona casi como tiene una similitud con el tejido biológico. Entonces empecé a utilizar el tejido metálico como si fuera la piel, el tejido de los animales. La piel es lo que define la forma, separa con el exterior, ¿no? Entonces podía armar el animal desde su piel y también descubrí que por este tema de la transparencia podía incluir otra forma dentro de un animal. Entonces empecé a meter un animal dentro de otro. Entonces esta idea de que la piel que define al individuo
bueno, se rompe la idea de que es el ser separado, el individuo o la especie, y empieza a formar parte de un sistema. Y también lo empecé a relacionar con el ecosistema. Entonces es el momento donde los conceptos que yo había aprendido de la biología, de la ecología, empiezan a jugar con los conceptos escultóricos. Y mi obra empiezo a trabajar con lecturas múltiples, donde hago una representación de algo que es biológico, un tema de ecología, pero que a la vez habla de cuestiones humanas. Nadia Goodman explica que lo que más disfruta de trabajar con la malla de metal es la livianidad y la transparencia, contrapuesta a los grandes volúmenes que puede lograr. El trabajo escultórico de Goodman confronta lo salvaje del cuerpo con el espíritu humano, y precisamente el uso de malla de metal acentúa la tensión entre esencia y forma, idea y materia, significado y objeto significante. A medida que fui trabajando, casi que se formaba como un código de simbologías, donde un animal, bueno, por un tema de empatía, hay energías que tienen los animales con las que uno se identifica, incluso que tienen que ver con estados de ánimo, con emociones. Por ejemplo, hacer un perro enojado o un puma mostrando las garras o los dientes tiene que ver también con alguna emoción propia. En cambio, bueno, al usar un animal doméstico, la cuestión de la mansedumbre, de lo sometido, en contraste con lo que es salvaje, lo que tiene más la energía, la potencia sin domesticar. Así que empiezo a jugar con esos paralelos. O tomar otro ejemplo es un buey, donde el buey para mí representaba el trabajador, que hace el trabajo pesado, es un animal sometido, domesticado. Y en el interior puse un perro enojado, como más lo salvaje, el contraste entre esta cosa mansa y sometida con la potencia agresiva. Y lo relacioné con un momento de Argentina donde se estaban perdiendo muchos de los derechos de los trabajadores, lo que llamamos flexibilización laboral, y los trabajadores realmente como que seguían haciendo sus trabajos, pero cargando una furia, digamos, contenida, y que a veces explotaba. Entonces esta obra era un poco presentar, bueno, adentro de este animal manso hay una fiera que no se sabe si va a salir o va a destruir a su hospedador. Otro factor importante para apreciar y conocer la obra de Goodman es el juego de luces y sombras. Sí, justamente esta característica de la malla que se puede ver a través me permitió, como decía antes, incluir una forma dentro de otra o jugar con los diferentes planos. Y lo que me di cuenta es que a veces, según cómo lo iluminaba,
se veía más la superficie, lo que está por fuera, y se ocultaba lo que estaba dentro, y en cambio con otro tipo de iluminación se resaltaba el dibujo con todo el contorno y lo que está adentro. Entonces empecé a jugar con esto, la iluminación de un lado, y así surgió también la proyección de la sombra. Entonces, por un lado, en el tema de la tridimensionalidad, encuentro el espacio interno, o sea que ya no es el volumen delimitado hacia el exterior total, sino en el interior también hay un espacio. Y en la sombra aparece otra cosa más, que es que el volumen se convierte también en plano, se convierte en dibujo. Y jugando también con el movimiento, ese dibujo es un dibujo cambiante, y con algunas de las obras experimenté poniendo motores que hacen girar, con las obras colgantes que son livianas, que hacen girar y se proyecta la sombra, que se puede proyectar o en una pared o mejor en un panel traslúcido. Entonces de un lado está la escultura, está el panel y se puede ver del otro lado, entonces se ve la sombra desprovista de la escultura. Y muchas veces es en la sombra donde más se ve este juego del interior-exterior, porque quizás cuando está se ve la escultura en sí, la malla que está por fuera dificulta un poco ver lo que está dentro, pero al proyectar la sombra se resalta. Incluso juego con esta imagen del caballo de Troya que tenía algo en el interior y toma por sorpresa, porque por un lado esto, que hay pongo una figura dentro de otra, pero también en el sentido de que hago animales que por ahí de una primera impresión es el animal lindo, inofensivo, que parece como una ilustración de un libro de biología, pero al ver que hay otra imagen adentro o otro significado, como que cobra otro sentido que quizás no es tan suave, digamos, puede ser un motivo bastante fuerte. Las figuras animales de esta escultora poseen también un bagaje de varias culturas que tienen animales como dioses, mitos, leyendas, ayudantes espirituales o en el chamanismo. Anastasia Moiset es una artista que trabaja la pintura, el grabado y la escultura. En el MACAY presenta 2 piezas escultóricas que definen 2 momentos artísticos en su trayectoria. De chica ya siempre fue un sentimiento muy arraigado. Yo sabía que quería ser artista, por más que en el colegio me dijeran fíjate otra carrera que tenga que ver con diseño, qué sé yo, porque los artistas acá se mueren de hambre, me decían todos mis profesores. Pero bueno, es esta cosa que sale como una pulsión de adentro que dice hay que seguir por ahí. Así que quizás también porque mi madre era artista y bueno, yo veía como una cosa muy positiva dentro de eso. Y bueno, elegí la carrera, pero
ya me fui enmarcando después en distintos rubros dentro de lo que es el arte. Primero hice grabado y pintura, que son las dos totalmente distintas, pero yo las tenía como un bloque. Y después, bueno, fui haciendo también cosas que tuvieran que ver con la escultura. Entonces, por ahí no me enmarco en una sola disciplina, sino que trabajo con varias disciplinas a la vez. Es más, me llevaba cada vez que podía, si había algo en la calle que me interesara, me lo llevaba a casa. Una vez mi papá tuvo que contratar un volquete para llevarse todas las cosas que había de a poquito llevando, porque fui llevando así como una hormiga. Y no, siempre es trabajar con los materiales que tengo a disposición, pero los voy acumulando. La artista realizó su tesis de investigación como coordinadora y profesora en el taller artístico Artistas Varios, en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José T. Borda, alcanzando durante la investigación conocimientos en el campo de la psicología y el arteterapia. Trabajar en un hospital psicoasistencial, bueno, tenía muchas cosas bastante duras, como había dicho recién, que es el tema del trato con la medicación, del paciente que de repente se recupera y después cae, y bueno, en el día a día es bastante duro. Pero con lo que respecta al trabajo, la parte artística, sí lo que se vio y lo que se rescató es que el arte atempera la locura de alguna manera, o era lo que yo trataba de mostrar. Trataba de ver cómo agregar en un lugar algo positivo mediante el arte. Y funcionó, fueron 2 años de trabajo donde fuimos consiguiendo distintos ayudantes en realidad, especialistas de distintas áreas que nos ayudaron a terminar la tesis. Desde psicólogos, arteterapistas, de todo hubo en el medio. Y bueno, cuando culminó el proyecto, me sentí muy a gusto con lo que había pasado, pero no con la realidad que también dejaba, porque al tener que irme, ese espacio quedaba libre. O sea, yo en realidad aprendí de otras personas que eran arteterapistas y me enseñaron a mí cosas para trabajar en la clase. Yo después lo que hice es volcar eso en mis alumnos. Tengo alumnos de 17 a 18 años de un colegio donde hacemos un proyecto y trabajamos un montón a partir de lo que el chico trae, que se puede sacar, y lo que vemos es que es muy necesario en la educación el tema del arte, además de la formación y después para cuando son grandes. También tengo alumnos grandes que también trabajamos con eso, porque no es solamente para alumnos, pero sí, lo apliqué en todas las cosas que fui llevando. Y las aplico conmigo, creo, o sea que a mí me ayuda un montón el arte para expresar lo que, no sé, pasa adentro, o lo que veo, es una manera de decir. Como capacidad del hombre, nosotros todos somos artistas de distintas maneras, o con una receta de cocina que le cambiamos alguna cosa, o poniendo un cuadro, o contando un cuento, o haciendo algo de danza, siempre bien autóctono nuestro, pero para tratar de sacar ese como fuego que hay de ser humano adentro. Desde 1999 ha expuesto de forma individual y colectiva. Algunos de sus cuadros se encuentran en colecciones de Buenos Aires, Francia y Estados Unidos. Cuando uno pone su obra en exposición, y sí, te da un montón de vértigo y un montón de miedos, porque estás abriendo tu ropero, digamos, y te estás exponiendo ante un montón de gente, pero la verdad que ahí decís, sí, vale la pena lo que elegí, lo que estoy haciendo, y bueno, y esto que de alguna manera pueda aportar o me aporten, porque también en la exposición en realidad no es tuya, ya ahí dejaste todo, es del otro, y el otro es el que te devuelve, y esos momentos donde el otro devuelve son geniales. Una labor que Anastasia Moisef desarrolla paralelamente a su producción artística es apoyar jóvenes emergentes, coordinando exposiciones dentro del espacio Chemichaux.
A través de los años y la experimentación con nuevos materiales, Anastasia ha creado 2 series que dan constancia de la madurez que como artista ha alcanzado, la serie de calados y la de bisagras. Mi gran tema es redes de contención, entonces lo puedo trabajar a partir de una trama en una pintura o una trama en una hoja de papel, que ya de por sí además tiene una trama, y también puede ser una trama lograda a partir de una cosa de escultura, que pueden llegar a estar hecha con acrílico o con acrílico cristal, hablo, ¿no?, del material, y si no también puede estar hecha con madera o cualquier otro elemento, pero que siga mostrando una trama. Dentro de las redes de contención, las tramas son las vedettes que están en... Y trabajo mucho también con lo que pasa en la calle, entonces le saco fotos a los tags de lo que encuentro, de los grafitis y todo eso, y después en casa preparo hojas enormes donde con un pincel grande empiezo a dibujar todos esos, me apropio de esos nombres de la gente que los ha dejado en un baño público o en un transporte o en un colegio, en lo que sea, y genero una trama gigante. Después ahí selecciono partes de esa trama y las retrabajo dentro de lo que es, por ahí puede ser Photoshop o un Corel o algo así. Después eso lo puedo llegar a imprimir o puedo llegar a cortarlo de forma láser al acrílico. En las 2 estoy buscando eso que es liberador dentro de del arte. Y bueno, y por ahí la última obra, la que son las bisagras, estoy trabajando más con sistemas, más que con tramas, pero paso de la trama de vuelta al sistema. Que también es después, con un sentido simbólico, la bisagra tiene un montón de posibilidades, desde la apertura, que le da el ángulo de la bisagra, después también a la vez le da rigidez, porque uno con la bisagra no la puedes dar vuelta para el otro lado, entonces es una estructura que parece súper flexible porque la puedes poner como quieras, pero por el otro lado también es rígida. Y bueno, otra vez aparece lo dual, entonces la madera me servía muchísimo también para acompañar esto de lo flexible con lo que es más suelto. Y también por ahí parece que como qué paciencia que tiene, que puso, porque encima tiene la arandela, la tuerca, el tornillo, pero la verdad que pasa así, que cuando estás haciendo algo que realmente sentís que estás comunicando eso que querés y te atraviesa, no lo siento como algo ni pesado ni nada, y incluso estoy trabajando en otras estructuras y nada, ya por ahí me puedo recibir de paciencia. Lo que sí estoy tratando de hacer es igual llevarlo a lo más manual posible, porque me atrae mucho el error y me atrae muchísimo lo que la máquina no puede hacer. La máquina llega a las cosas de perfección y a veces cuando me parece que el error es más humano que el de la máquina y bueno, y también trabajar con texturas más nobles como el papel o la madera y el metal sin tener que utilizar otras cosas que por ahí ya son más corrosivas o que pueden afectar al medio ambiente. Anastasia Moisés trabaja con diversos materiales, dejando que cada uno de ellos contribuya para la resolución de la obra, la cual puede ser creada desde muy distintos lenguajes, ya sea el grabado, la escultura, la fotografía o la instalación. El camino está abierto y seguramente esta joven artista seguirá dando mucho de qué hablar, no solo en su natal Argentina.